Buenas noches, mi nombre es Andrés Correa. El día de hoy les voy a explicar los requisitos funcionales y no funcionales, modelo entidad-relación, la base de datos y la orden de inserción para no generar errores y por qué del ejercicio propuesto de la cooperativa Servir. Este es el cuarto ejercicio del taller anterior. Vamos a omitir la descripción, pues aquí la tenemos ya entre los ejercicios realizados. Pasamos a los requerimientos funcionales o las historias de usuario. El primer requisito es solicitud de préstamo. Historia de usuario. Como socio, quiero solicitar un préstamo en diferentes modalidades para financiar mis necesidades. Los criterios de aceptación son los siguientes. El socio puede elegir entre las modalidades de préstamo disponibles. El sistema debe validar que el socio cumpla los requisitos para la solicitud. La solicitud debe quedar registrada con estado pendiente de aprobación. El segundo requisito es registro de socios y empresas. La historia de usuario es la siguiente. Como administrador de la cooperativa, quiero registrar nuevos socios y la empresa en la que trabajan para llevar un control. Los criterios de aceptación son los siguientes. Debe permitir registrar la información del socio, nombre, edad, identificación, etc. Debe permitir registrar la información de la empresa, nombre, dirección, etc. Un socio debe estar vinculado a una empresa. La información debe almacenarse correctamente en una base de datos. El tercer requisito es gestión de préstamos. Historia de usuario es la siguiente. Como administrador, quiero registrar y gestionar los préstamos de los socios con sus respectivas cuotas y plazos. Los criterios de aceptación son: el préstamo debe registrar el monto, plazo y tasa de interés. El sistema debe calcular automáticamente la cuota mensual. Debe permitir cambiar el estado del préstamo, pendiente, aprobado o rechazado. Debe permitir consultar la información de préstamos activos y pagados. El cuarto requisito funcional es registro de codeudores. Historia de usuario es la siguiente. Como administrador, quiero registrar codeudores con sus datos básicos y salario para validar su respaldo financiero. Los criterios de aceptación son los siguientes. Debe registrar el nombre, identificación y salarios de codeudor. Un codeudor debe estar vinculado a un préstamo. El sistema debe validar que el salario del codeudor es suficiente para respaldar el préstamo. El quinto requisito funcional es el cálculo de la cuota mensual. La historia de usuario es la siguiente. Como cooperativa, quiero calcular la cuota mensual con base en el monto, plazo y tasa de interés. Los criterios de aceptación son: el sistema debe usar la fórmula de cuota fija para calcular el pago mensual. El cálculo debe actualizarse si el monto o el plazo cambian. La cuota calculada debe mostrarse antes de confirmar el préstamo. El sexto requisito es reporte de empresas con más socios. La historia de usuario es la siguiente. Como administrador, quiero generar reportes de las empresas con más socios registrados. Criterios de aceptación son: el sistema debe mostrar una lista de empresas con el número de socios asociados. El reporte debe ordenarse por cantidad de socios, de mayor a menor. Debe permitir exportar el reporte en formatos como PDF o Excel. El séptimo requerimiento es la validación de edad del socio. La historia de usuario es la siguiente. Como cooperativa, quiero validar que un socio tenga más de 18 años para otorgarle un préstamo. Los criterios de aceptación son: el sistema debe solicitar la fecha de nacimiento del socio. Si el socio es menor de 18, la solicitud debe ser rechazada con un mensaje de error. El sistema debe impedir el registro de préstamos para menores de edad. Los requisitos no funcionales son los siguientes. La base de datos debe garantizar integridad y consistencia de los datos de los socios, préstamos y codeudores. El sistema debe permitir registrar y consultar información de un tiempo de respuesta menor a 2 segundos. El sistema debe contar con seguridad para restringir el acceso a la información de los préstamos. La base de datos debe permitir escalabilidad para gestionar al menos 10.000 socios. Ahora procedemos con la explicación del diagrama de entidad-relación. Entonces tenemos la relación entre socio y empresas, en la que un socio pertenece a una empresa y una empresa puede tener muchos socios, es decir, será una relación de uno a muchos. La tabla socio posee los siguientes campos: socio ID, que es nuestra primary key; documento, teléfono, nombre y edad; y empresa, que tiene los siguientes campos: empresa ID, que es nuestra primary key, nombre y dirección. Tenemos por acá la tabla préstamo con sus campos: préstamo ID, que es nuestra primera key; monto, plazo, cuota mensual, fecha fin, fecha inicio, la cual está relacionada con socio. Esta está relacionada de tal forma que un socio puede tener varios préstamos, es decir, un solo socio puede tener varios préstamos, siendo una relación de uno a muchos. La tabla estado préstamo y la tabla tipo préstamo son dos tablas maestras que nos controlan los estados de los préstamos y qué tipo de préstamos maneja el sistema, para que no tengamos que crearlos directamente en la tabla préstamo. El estado préstamo tiene estado ID, que es nuestra primary key,
y el nombre o descripción. Tipo de préstamo tiene tipo de préstamo ID, nombre, plazo máximo y tasa de interés. Las relaciones de estado préstamo y tipo préstamo van a ser asociado a préstamo y pertenencia a préstamo con una relación de 1 a 1. Aquí quedó un error en, en el programa que le di copiar y pegar sin querer. Pero la relación de estas dos tablas maestras siempre va a ser de 1 a 1 con el préstamo. Ahora tenemos el codeudor. Codeudor tiene los siguientes campos: codeudor ID, que es nuestra primary key, nombre y salario. Un codeudor garantiza un préstamo y un préstamo garantiza tener un codeudor. Esta relación va a ser de 1 a 1, porque un préstamo no puede tener más de un codeudor y un codeudor no puede pertenecer a más de un préstamo. Ahora tenemos la tabla pagos, la cual tiene los siguientes campos: ID pago, que es nuestra primary key, monto pagado, método de pago y fecha de pago. Esta tabla está asociada a préstamos, socio y a su tabla maestra, que es método de pagos. Entonces, empecemos por método de pago. Método de pago tiene los campos: método pago ID, que es nuestra primary key, nombre o descripción de ese método de pago. El método de pago está asociado a un pago y un pago está asociado a un método de pago, es decir, son relaciones de 1 a 1. Tú no puedes realizar un pago con más de un método de pago. Los préstamos un préstamo se divide en varios pagos, eso depende de los plazos en los que hayas estipulado. Pueden ser 12, 24, 48, 72, 96, depende de los plazos. Ese único préstamo se divide en esos pagos. Así como el socio está relacionado con los pagos, el socio puede realizar un pago. Un socio realiza muchos pagos. Entonces, la relación del socio con los pagos es de 1 a muchos, la relación de los préstamos con los pagos es de 1 a muchos, la relación de los métodos con los pagos es de 1 a 1. Ahora procedemos a explicar la base de datos. Por acá voy a borrar primero todo lo que tenga hecho para ir insertando y mostrar. Listo. Entonces, tenemos nuestra base de datos, ServirDB, que es el nombre que tiene nuestro ejercicio. Creamos la base de datos, usamos el comando useServirDB, que es para usar nuestra base de datos. Aquí nos posicionamos en nuestra base de datos. El comando go lo que hace es que nos permite ejecutar de seguido los scripts, lo que nos ayuda a que no tengamos que estar parando para ejecutar cada script. Es decir, yo puedo tirar todo esto de seguido y me va a insertar todas las tablas que tengo acá. Perdón, me va a crear todas las tablas que tengo acá. Entonces, primero empezamos con la tabla empresa. Créate tabla empresa. Tenemos empresa ID, que va a ser nuestra primary key como un entero. Tenemos un identity 1 Esto lo voy a explicar solo acá porque va a estar más repetido. Identity 1 es un autoincremento. Antes se llamaba auto increment, ya se cambió para estas versiones, ahora se llama identity 1 Estamos indicándole a la tabla que va a autoincrementar solo en 1, es decir, 1, 2, 3, 4. Nuestro nombre, nvarchar 100 not null, no vamos a permitir caracteres nulls en esta base de datos, no vamos a permitir campos nulos, perdón. La dirección con un nvarchar 255 o max también será not null. Creamos la tabla, le damos ejecutar o también le podemos dar F5. Ahora seguimos con la tabla socio, socio ID entero, nuestra primera key también tiene un autoincremento, nombre nvarchar 100 not null, documento ID nvarchar 20 unique not null. Tener presente que socio ID es un tipo de identificación para la empresa y un documento ID es tu número de documento nacional. Unique significa que este dato no puede estar repetido de ninguna manera porque no hay cédulas duplicadas. Teléfono nvarchar va a ser 15 not nulo, edad entero check. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta que él no va a permitir que el valor del campo de edad sea menor a 18, porque si no generará error a nivel de base de datos de entrada. Y tenemos el campo empresa ID, que tendrá entero, igual que teníamos en la tabla empresa. Este va a ser nuestro primer foreign key. Tener presente que para tener un foreign key primero tenemos que crear la tabla que posee la primary key de ese foreign key, es decir, nosotros tenemos que crear primero empresa antes de crear socios. Si yo voy y por acá borro la tabla empresa y voy y creo socio sin haber creado empresa,
él me va a sacar un error y me va a decir que no conoce la empresa ID y la referencia a la tabla empresa. Entonces yo debo crear primero la tabla empresa para poder crear la tabla socio que tiene la foreign key de la tabla empresa, es decir, empresa ID. Entonces aquí tenemos edad, empresa ID, ta, ta, ta. Ahora la tabla tipo de préstamo, esta será nuestra primera tabla maestra, que es la que nos tiene las relaciones de uno a uno. Creamos la tabla tipo préstamo ID entero, también autoincremento, como primary key, nombre, nvarchar 50, no puede ser nula, es decir, no puede estar vacía, plazo máximo entero no null, esto tiene un check, el check significa que este valor no puede ser menor a cero, aquí le estamos dando un mayor a cero, es decir, que el valor no puede ser ni menor o igual a cero. Entonces, tenemos tasa de interés con un decimal de 5 decimales y 5 enteros y 2 decimales, es decir, 13.40,23. No permite más de 2 decimales. Not null con otro check en el que decidimos que la tasa de interés no puede ser menor o igual a cero, es decir, la estamos indicando que debe ser mayor a cero. Creamos la tabla. Pasamos a nuestra tabla estado del préstamo, que es otra tabla de maestra. ¿Para qué se crean las tablas maestras? Las maestras se crean para que yo pueda insertar más datos en estas tablas y que la tabla en la que yo estoy llevando ese dato me los ingrese sin tener que afectar o tener que cambiar la codificación de la tabla principal. La tabla estado del préstamo, creamos estado préstamo, estado ID, también es entero, con un autoincremento, primary key, nombre, nvarchar 50, not null unique. ¿Por qué aquí lo estamos definiendo unique? Porque tú no puedes crear un estado de préstamo duplicado. Es decir, si yo tengo el estado solicitado con ID 1, no puedo crear estado solicitado otra vez con ID 2. Ya eso generaría un problema en nuestro, en nuestra garantía de datos, porque ya vamos a tener una redundancia. Listo, entonces creamos también nuestra tabla de estado préstamo. Ahora creamos la tabla de codeudor con el codeudor ID como entero, autoincremento 1, primary key, nombre, nvarchar siendo null, documento ID como el socio, este es un identificador para la empresa, este es el número nacional, por eso es unique, not nulo, teléfono nvarchar 15, not null, salario decimal, vamos a dejar el salario con solo dos decimales y que el salario sea mayor a cero, es decir, no puede ser ni menor o igual a cero. Ejecutamos la tabla, codeudor, y ahora sí pasamos a crear la tabla préstamo. Aquí vamos a ver lo siguiente, la tabla préstamo tiene préstamo ID como entero, autoincremento, primary key, tenemos la foreign key de la tabla socio ID como un entero, tipo préstamo ID como un entero, también foreign key de la tabla tipo préstamo, estado ID entero not null como es una foreign key de la tabla estado préstamo, codeudor ID entero unique not null. Esto es esta misma, solo que no podemos repetirla en esta tabla, es decir, no puede haber un préstamo, un codeudor que se encuentre en más de un préstamo debido a la relación que tiene de 1 a 1. Entonces, tenemos monto decimal 18,2, es decir, 18 enteros 2 decimales, not null check, el monto no puede ser menor o igual a 0, plazo entero not null con un check de que el plazo no puede ser menor o igual a 0, la cuota mensual con un decimal de 18 enteros 2 decimales, not null, el check de la cuota mensual tampoco debe ser menor o igual a 0, la fecha de inicio es un date que no puede estar vacío, not null, monto pagado es un decimal de 18 enteros 2 decimales, en el cual por defecto está 0 antes del primer pago. Ahora sí, veremos que aquí empezamos a llamar todos los foreign key, socio ID, tipo préstamo ID, estado ID, codeudor ID. Esta tabla la estoy creando en este orden porque yo necesitaba primero crear la tabla socios, la tabla tipo préstamo, la estado préstamo y codeudor para poder crear esta tabla en la que estoy referenciando estas otras 4 tablas anteriores. Ahora pasamos a la tabla de método de pago. Esta tabla también es una tabla maestra para los métodos de los pagos en la tabla pagos.
Entonces, creamos la tabla método pago ID entero, autoincremento en uno primary key, nombre, nvarchar 50, not null unique. Esto también no puedes tener más de un método de pago aplicado si tenga un primary key diferente. Esto es para no generar inconsistencias de datos. Ahora pasamos a la tabla pagos, create table, pagos, pago ID, entero, incremento primer key, préstamo ID, entero not null, fecha de pago, day not null. Aquí vemos que ya estamos jalando otra vez tablas foráneas. Fecha de pago, date not null, método de pago ID, este es el método de pago de la tabla que creamos hace un momento. Eh, También es entero not null, monto pagado, decimal 18 enteros 2 decimales, not null, check, monto pagado, tiene que ser menor a cero, no puede ser menor o igual. Y llamamos la foreign key de préstamo ID y método de pago. Sin haberlas creado antes, nos generaría error. Aquí nos vamos a adelantar un poquito al tema para poder crear un trigger que va a validar que el plazo del préstamo no supere el plazo máximo del tipo del préstamo. Digamos, create trigger, tenemos el nombre, los triggers siempre deben, por facilidad de identificación, tener el carácter TRG, guión bajo y el nombre del trigger. En este caso se va a llamar validar plazo préstamo. Sobre la tabla préstamo. After insert, es decir, antes de insertar y actualizar, él va a hacer lo siguiente. Si existe, seleccione un registro sobre el que va a insertar. Esto es como si fuera un, un ciclo en el que él va a validar que estos plazos máximos para lo que yo estoy insertando no sean mayores al tipo del préstamo. Este trigger realmente no funciona en este momento porque debe hacerse pues una codificación a nivel de datos en la que yo defina cuáles van a ser los tipos de préstamos y cuáles son los plazos estipulados. Sin embargo, este trigger me va a servir para que cuando yo ingrese un plazo referente a un tipo de préstamo, él me diga como listo, el tipo de préstamo vivienda tiene un plazo máximo de 24 meses y yo inserté por allá 96 meses. Este trigger lo que va a hacer es que me va a decir que ese tipo de préstamo no corresponde a ese plazo estipulado y me va a rechazar la creación de ese préstamo. Entonces yo por acá lo creo. Listo. Entonces acá lo que puedo hacer es que voy a indicarles el orden de la eliminación del trigger y las tablas que se crearon. Entonces, siempre cuando yo ingrese triggers en una tabla es lo primero que debo eliminar, ¿cierto? Entonces aquí tengo drop trigger if exists. Este if exists es que si el trigger existe, elimínelo, ¿cierto? Si no existe, pues él no hace nada. Entonces acá tenemos lo mismo, drop tabla if exists pago, empezamos de abajo hacia arriba, pago fue la última, entonces empezamos pago, préstamo codeudor, préstamo socio codeudor, tipo de préstamo, estado de préstamo, estas son las tres tablas que están individuales, que son las maestras, que no dependen de nadie, y la tabla empresa es la última, que fue la primera en crearse, y por último eliminamos la base de datos. Aquí explicaríamos cómo está creado el script para esto. Podríamos también por acá explicar el modelo entidad-relación en el que garantizamos que no va a haber circularidad en nuestra tabla. Aquí vemos préstamo con pago y método de pago, préstamo con tipo de préstamo y viceversa, es decir, de uno a uno, préstamo con el codeudor, préstamo con estado de préstamo, préstamo con socio y socio con empresa. Entonces aquí vemos cuál es la cardinalidad y cuál es el flujo que maneja nuestra base de datos. Y creo que por el momento, según tengo entendido, ya sería todo lo que hay que explicar. Ah, también tengo que explicar las inserciones. Listo. Entonces por acá voy a generar inserciones para estas tablas. Un momento, yo copio esto en otro lado para no hacer un error.
Listo, por acá tengo, sí, por acá tengo unos scripts que ya había hecho para insertar. Vamos a ver si no me genera el error porque no los había probado acá. Listo, vamos a ver. Se supone que este es el orden, entonces empecemos. Listo, ahí me ejecutó. Aquí tenemos la inserción para empresas, entonces tenemos el inserinto, el nombre de la tabla y los campos que tiene la tabla en el orden que los tiene la tabla. Y los values, entonces empezamos. Este value empresa ABC es el nombre, esta calle 123, ciudad A es la dirección. Entonces si yo voy y le hago un select a esta tabla, vamos a ver que me tiene la información que acabé de insertarle. Ahí la están viendo. Entonces será lo mismo. Voy a quitar estos selects, los voy a ir sumando por acá en una parte aparte para después mostrarlos todos. Ahí me ejecutó sin problemas el insert para socio. Aquí tipos de préstamo. Entonces vamos a insertar las maestras. Aquí están los estados del préstamo que yo les decía, activo, pagado, vencido. Miren que aquí no estoy insertando los autoincrementos porque el sistema lo hace por él solo. Yo no necesito ya insertarlos, ahorita los van a ver. Cuando yo ejecute los selects, van a poder visualizar todos los datos que se están insertando. Aquí está codeudores. Aquí está la tabla préstamo, que es como la tabla más grande. Y aquí tenemos los métodos de pago y los pagos. Entonces ya les voy a mostrar los selects de las tablas y con eso terminamos la explicación. Listo. Entonces por acá, aquí están los selects, los ejecuto todos al mismo tiempo y voy viendo qué tiene cada una de las tablas. Entonces la primera tabla es empresa, aquí vemos los que insertamos, la segunda tabla son socios, vemos aquí el ID socio va incrementando, yo no tengo que insertarlo, para eso se crea esa tabla, para no tener que insertar ese dato manualmente, porque ese dato pues tú por aplicación solo ingresarías nombre, documento, teléfono de empresa ID, que lo relacionas allá con la forma en la que lo codifiques, y esto lo crea automáticamente el sistema. Entonces vemos aquí socio, aquí tipo de préstamo personal hipotecario, vemos los plazos que insertamos. Estos son solo ejemplos, porque yo no sé nada de tasas de interés, pero son solo ejemplos de números al azar. Los estados de los préstamos, activo, pagado, vencido, codeudores, que aquí tenemos los datos de los codeudores, nombre, documento, ID, teléfono, salario. Aquí es lo que les decía, tiene 18 enteros y 2 decimales después del punto. Los préstamos, aquí tenemos todos los foreign keys. Una forma de normalizar es que yo genere una tabla intermedia entre cada una de estas personas con el fin de que en lugar de jalar el ID del socio, el sistema en la consulta me muestre el documento del socio, el tipo de préstamo, el nombre, la descripción del nombre, el codeudor y estos datos que ya están que son propios de la tabla préstamo. Nombre, método de pagos, que son efectivo, tarjeta de crédito, cuenta bancaria, y ID de pagos. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda? A ver si alcanza. 25 minutos. Yo creo que por acá puedo hacer una tablita, un select, en el que puedo mostrarles aquí con este.
puedo mostrarles select préstamo, P, inner join, socio S, P. Bueno, no me lo está reconociendo. En fin, para la próxima les dejo el inner join para mostrar estos datos. Con esto finalizamos entonces nuestra explicación para el foro. Cualquier duda, cualquier corrección o cualquier pregunta que tengan me la dejan ahí en los comentarios y los estaré respondiendo. Muchísimas gracias. Hasta luego.